Momento para el comienzo de esta tertulia de lunes 5 de junio de 2023. Voy con los saludos a distancia. Leonardo Costa, ¿cómo andás, Leonardo? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan todos? Agustín Iturralde, acá en estudios. ¿Cómo andás, Agustín? Buenos días, Romina. Santiago Soto, ¿cómo andás, Santi? Muy bien, ustedes. Buen día para todos. Y haciendo su debut en las tertulias, Martina Casás. Martina es bióloga, diputada suplente de Fuerza Renovadora, Frente Amplio. Martina, bienvenida. ¿Cómo estás? Contenta, muchas gracias. Un placer y un honor estar acá. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Estábamos ahí en la previa comentando, ¿no? La primera sí son benevolentes, ¿no? Sí, quiero creer. La primera sí. Bueno, yo creo que Martina ya la hemos visto debatir en televisión, tampoco viene. Tiene experiencia. Viene, sí, vamos a decir la verdad. Vendo cara de inocente, pero no tanto. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. El Frente Amplio decidió interpelar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. La decisión se anunció horas después del asesinato durante una rapiña del encargado de un supermercado de la cadena Tata, ubicado en el Parque Rodó. El miembro interpelante será el diputado Sebastián Valdomir, del MPP, quien remarcó que en los primeros 150 días de este año se llevan contabilizados 148 homicidios, casi uno por día. Agregó que, pese a una leve baja observada en el primer trimestre de este año, la tendencia al alza de los homicidios parece haberse retomado. Y sostuvo que las medidas implementadas por el Ministerio del Interior no alcanzan para llevar tranquilidad a la población. El legislador frente amplista reconoció que el llamado a sala a Heber, además, buscará chequear el respaldo con el que cuenta el ministro en la coalición de gobierno, en una alusión a las diferencias que ha mostrado Cabildo Abierto con la política de seguridad ciudadana. A raíz de estos cuestionamientos, el ministro Heber aclaró que el mes de mayo cerró con 23 homicidios en todo el país, poco más de la mitad de los que se habían registrado en el mismo mes de 2022. Heber enfatizó que hay que mirar los homicidios en un periodo más largo que un fin de semana, una semana o un mes, para confirmar que hay una escalada. Los homicidios hay que mirarlos, vuelvo a decir, en un periodo más largo que un fin de semana o 2 semanas o 15 días o un mes. Creemos que lo tenemos que mirar en un periodo más largo para evaluar realmente si estamos frente a una ola y un crecimiento. Hasta ahora los datos no indican eso. Por el contrario, indican que vienen en descenso. Pero tampoco podemos afirmarlo porque nos faltan algunos meses como para poder decir si esto es una tendencia o es simplemente una situación coyuntural de un mes a otro. Bueno, ¿cómo vieron este debate que vuelve a estar arriba de la mesa en torno a las cifras, en torno a la seguridad pública? A ver, empezamos con Neco o con Martina, que fueron los que... Bueno. Dale, Neco, te escuchamos. Dale, a distancia. A ver, yo creo que la discusión esta de si hay más o menos homicidios y si se mejoró respecto del periodo pasado o del mandato anterior, es una discusión infantil de alguna manera, porque el problema no está en si hay 5 homicidios menos o 5 homicidios más, sino las tendencias históricas de los últimos 10 años en Uruguay. Y es un tema dramático, y un tema dramático además que los partidos políticos no han sabido o no han podido dar con la tecla de una política de seguridad. Se ha dejado en manos de la seguridad la policía ha cooptado a los ministros del Interior, y de esa manera repiten lo que es un discurso policial. Cuando uno mira los temas de seguridad, además de las cifras, detrás de un homicidio hay una persona, digo, 20 más, 20 menos, a veces las estadísticas suelen ser un poco inhumanas y frías. Hay datos que son reveladores. El estado de la cárcel, la cantidad de gente que en los últimos años en la cárcel, vamos rumbo a los 15.000 personas, con un hacinamiento brutal. Si uno mira además la influencia o cómo de alguna manera el narcotráfico ha ido tomando control de los barrios, de las calles, dando una salida económica y muchas veces también una esperanza, entre comillas, para mucha gente, los problemas de seguridad uno ve que no van por ahí.
O sea, yo creo que está bien que se llame a sala, es parte del juego político. Obviamente está bien a ver si hay una grieta en la coalición, pero me parece que tanto la coalición como el frente no han podido dar en la tecla, siguen entregando los temas de seguridad a la policía y por tanto nada de lo que hay o de lo que venga, si no se cambia, será diferente. Martina. Sí, yo creo que, la interpelación obviamente no la desencadena un solo homicidio, sino que es un trabajo acumulado. Todas las interpelaciones en realidad se basan en acumulado de información y llega un momento que tomas la decisión política de buscar responsables políticos, porque es lo que te toca hacer como legislador. Y ante la última interpelación donde Heber proponía un plan como para revertir esta situación de un homicidio por día, porque básicamente es el indicador, donde también la mitad hay una 150 muertes por año que son muertes dudosas, o sea, hay un aumento de la muerte dudosa también. Entonces es como una suma de cosas que no parecen tener ningún efecto sobre las estrategias del Ministerio del Interior. Sí existió como una especie de mesa de diálogo, porque es verdad que, en 2018 Uruguay llegó a su pico de homicidios también. Entonces, tenemos una necesidad de trabajar políticamente este tema. Capaz que, obviamente, la Cámara de Representantes no es el lugar. Las mesas de diálogo pueden funcionar, se han instalado varias veces. Pero no parece que haya una política global respecto también a el aumento de la virulencia en los homicidios. Bueno, lo mismo. Bueno, hay un montón de homicidios por arma de fuego, pero hay después cosas que son claras muertes que están relacionadas a otro tipo de violencia que nosotros no estábamos acostumbrados a observar. Por lo menos en los titulares de las noticias yo no recuerdo de ver aparece una cabeza, aparece una mano. O sea, estamos hablando de prácticas que se alejan un poco a lo conocido. Y ante lo desconocido, bueno, hay que tener una discusión política y hay que buscar por lo menos nuevos resultados y nuevas estrategias. Yo creo que hay una propuesta sobre los interruptores de violencia. Uh-huh. Una de las propuestas que está en estudio de esa comisión, ¿no? La que están participando todos los partidos. Claro, que ahí es como, bueno, sí, teniendo también algunos datos, como que los niveles de reincidencia de las personas que son liberadas es 70%, o sea, son niveles altísimos. Uruguay, para ser un país tan pequeño, con tan poca población, tenemos números que desafían las estadísticas, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que estamos buscando son respuestas respecto a esto, a ver cuáles son las políticas globales, denuncia. Obviamente muchos de los homicidios están relacionados con el narcotráfico, no es el caso del homicidio en Tata, pero necesitamos otro tipo de respuesta, ¿no? El otro día miraba también que había una denuncia del sindicato de aduanas diciendo que hay un gran porcentaje de contenedores que no se revisan. O sea, como que estamos retrocediendo en políticas o estamos viendo como que capaz que no estamos retrocediendo, capaz que avanza la criminalidad. Y no podemos estar impávidos observando, sino que, bueno, por lo menos cuestionárselo al gobierno y entender que también que es una carencia de los gobiernos eso, o sea, poder dar respuestas, yo no sé si de mano dura, porque no han resuelto muchas cosas, pero sí de una estrategia diferente para poder responder a bueno, eso, tenés una muerte por día y además tenés el 50% de ese número también se suma en muertes dudosas. Vos, Agustín, ¿cómo viste esta decisión del Frente Amplio? Estoy bastante de acuerdo con las cosas generales que decían tanto Nico como Martín. A ver, la decisión del Frente Amplio, yo qué sé, es una decisión política. La verdad, leyendo las declaraciones, yendo a eso, hay algunas cosas que chocan, sobre todo por la falta de contexto y por de dónde venimos. Y por los actores que dicen ciertas cosas que ocuparon. Y que no es que si vos tuviste el número 3 del Ministerio del Interior no podés decir nada, claramente podés decir, tenés que ponerle un poquito más de contexto a la condena salvaje que estás haciendo a la actual administración si
fue cuando vos seas el número 3 del Ministerio del Interior que escaló el número como escaló. Dicho eso, es razonable que el Frente Amplio busque responsabilidades políticas en un tema que evidentemente tenemos un problema grande. En cualquier comparación posible, internacional, estadística, Uruguay tiene un problema en cantidad de presos por habitantes, en cantidad de homicidios, casi 1.000 habitantes. Tenemos números realmente muy malos, y eso hay que ser crudo, y creo que todos vienemos ganando conciencia de que en los últimos años además está sumando un tema muy complicado de crimen organizado que creo que lo más terrorífico no es lo que está pasando, sino lo que uno imagina que puede llegar a pasar si no logramos combatir estos grupos de otras formas. La experiencia de países latinoamericanos que realmente empiezan a perder el control es realmente trágica. Lo del otro día en el homicidio al trabajador de Itata creo que es lo contrario en realidad al problema que estaba mencionando particularmente. Es un homicidio que no está vinculado con el narcotráfico, pero son de esos homicidios que realmente golpean, vamos a decir las cosas por su nombre, por la parte de la ciudad, por el lugar en la ciudad donde ocurren, porque no es lo mismo, por lo que sea la cobertura de prensa no es la misma, el impacto político que tiene en el Parlamento, como estamos viendo acá, no es el mismo. Hay zonas de la ciudad donde tenemos tasas de homicidio centroamericanas y tenemos zonas de la ciudad que tenemos tasas de homicidios de Europa. Y cuando en zonas de la ciudad que tenemos esas tasas de homicidio muchísimo mejores ocurren estas cosas, como fue el pisero de La Pasiva hace algunos años, un trabajador de un guardia de seguridad, un quinco también en pleno Positos, cuando pasan esas cosas es como que bueno, no creo que sea justo, pero por lo menos sirve para que realmente todos nos pongamos los pelos de punta y el impacto que tiene político y mediático sea mucho mayor. Tenemos un problema muy grande, es evidente. El Ministerio del Interior creo que está ahora trabajando bajo liderazgo sobre todo de Diego Sanjurjo, me parece, en estrategias un poco más innovadoras, en el tipo de abordaje que está haciendo, que creo que abre cierta expectativa a que se estén haciendo cosas distintas. Claramente es de esos temas que uno esperaría que, dado que la escalada que tuvimos entre la crisis del 2002 y que se va el Frente Amplio, duplicamos 2 y pico los homicidios y triplicamos las rapiñas, y claramente podemos estar con algún homicidio menos que en los últimos años del Frente Amplio, pero claramente tenemos un problema enorme. Entonces son de esos temas que uno esperaría que, bueno, capaz que podamos dejar un poquito de lado del debate político más brutal y buscar alguna estrategia más de fondo que nos pueda dar otros resultados. Santiago. Bien, sí, a ver, yo algunas cosas me parece que fueron dichas y bien colocadas, para ir de lo particular a lo general, al revés de lo que en costumbre pienso los temas. Yo creo que la postura política del ministro del Interior es lamentable. Fue lamentable cuando fue ministro durante unos meses para entregar el puerto, sin mayores explicaciones, sin mayores, digamos, y es lamentable como ministro de Interior su actitud frente a los temas, su actitud frente a los hechos. Realmente, o sea, no sería sincero si no arranco diciendo que creo que tenemos un pésimo ministro, que hace de la política la P más minúscula que se la pueda empezar la palabra, no nos perdonan el éxito, tenemos que felicitarlo porque cuando aumentan las muertes es porque a ellos les está yendo mejor en realidad, entonces como les va mejor hay más muertos porque ellos son mejores después tenemos indagada toda la cúpula policial y lo primero es respaldarlo, hay problemas o sea, realmente yo creo que tenemos un problema muy importante en la cabeza del Ministerio del Interior, y entiendo que las responsabilidades por la seguridad son políticas y que la oposición lo llame al orden, y veremos también no solamente la oposición, sino la oposición también interna, digamos, dentro del gobierno, qué es lo que hará... lo decís ahí pensando en Cabildo. Y qué es lo que hará Cabildo Abierto y qué planteará. Lo cual es peligroso para mí, porque no creo que Cabildo Abierto tenga las soluciones para el problema de seguridad, por el contrario. Me parece que tendría una política de agravamiento, digamos, de aumento de los problemas de seguridad muy importantes si estuvieran al frente por las ideas que ellos han planteado. Entonces yo creo que en lo particular realmente venimos de una calidad del debate con el ministro muy, muy mala en todos los temas,
incluyendo en el tramo que le tocó al Ministerio del Interior. Yendo al tema más general, a ver, yo ahí sí tengo muchas coincidencias con lo que se planteaba anteriormente. A ver, si uno mira los problemas, yo me acuerdo cuando empecé a mirar los temas, ¿no? Cuando empezamos a militar y empezamos a ver, wow, Uruguay si sigue así va a llegar a los 9.000 presos. Después era, vamos a llegar a los 10.000 presos. Ahora acabo de escuchar que estamos en 15, sí. Hace tiempo que no está... O sea, realmente... pese a lo que la intuición, es un tema que es bastante complejo, pese a que la intuición diría que probablemente el vecino, si le preguntábamos, que nos escucha, si hay más presos y festeja porque aumentaron la cantidad de presos, el impacto que tiene en la seguridad es todo el contrario al que uno se imagina, no solo por las condiciones en las que están las cárceles, sino porque habla de todo por cada, digamos, persona que está transitando las redes delictivas que hay, entran a la cárcel en un porcentaje y otro porcentaje se encuentra alrededor de eso y se refuerzan prácticas más complejas. Y además esas prácticas más complejas, y acá es lo más general, se insertan en un aumento de la violencia. Yo ahí estoy con Martina, realmente a uno le pone los pelos de punta pensar que en los últimos años hemos visto eso, un pedazo de brazo que flota en el río, una cabeza que aparece en un barrio tirada en un tarro, un cuerpo prendido fuego torturado, o sea, realmente cosas que estaban fuera. Y si el sistema político no se pone... en otra actitud. Y eso va también para la oposición. Yo creo que va también para la oposición. Yo acepto algunas de las críticas que dice Agustín, que a veces, digamos, bueno, con los antecedentes que tenés, bueno, ¿qué me vas a plantear? Hay que tener grandeza en algo. Todos tienen que poder hablar, los que estuvieron, los que no estuvieron, pero hay que tener grandeza en el debate. Yo en eso recibo que la oposición también, a veces uno escucha, y es verdad que me imagino que nos están escuchando, también piensa, bueno, pero vos estás diciendo esto, pero ¿qué pasó cuando? Y bueno, eso hay que convivir con eso, pero así como se convive con eso, así como se convive con estos episodios y digamos, esta escalada de violencia que estamos viendo en estos últimos años, con todo eso, o el sistema político piensa que los contenedores con miles de millones de dólares del narcotráfico, los asesinatos en los barrios, el financiamiento de los partidos políticos, si todo ese paquete, digamos, no pensamos que en algún momento se van a juntar todas las puntas y realmente nos ponemos las pilas de pensarlo como una estrategia, me parece que lo que vamos es a un camino mucho más complicado, y que no solamente los asesinatos, digamos, que van a darse por el aumento de la violencia, que van a desbordar, porque todo el mundo dice, es un ajuste de cuenta, no sé qué, es un ajuste de cuenta, pero la violencia cuando escala, después desparrama para el todo, después te toca a vos que vas a tirar la basura, o le toca al trabajador que está en Tata en un día, porque la escalada de violencia funciona para todo el delito, bueno, como a otro delincuente estoy dispuesto a cortarle las venas y cortarlo en pedacitos y hacerlo coso, y cuando voy a robar el Tata voy a decirle, disculpe, por favor, le quisiera sacar a usted la caja y la recaudación del día. No funciona de esa manera. Por lo tanto, yo creo que sí, que hay que pensar con una cabeza más grande, y vuelvo al primer punto, que creo que la actitud del ministro es la cabeza más chica que tiene el gobierno en varios de sus ministerios. Neco, sí. ¿Cómo ves esto que decía ahora, Santiago? El problema central acá es que si no se cambia la forma de pensar y de abordar este tema, el próximo ministro del próximo gobierno va a terminar haciendo lo mismo. Y dentro de unos años vamos a estar haciendo la misma discusión de que aumentaron las muertes. Acá hay un tema serio de seguridad que tiene que ver con las cárceles, que tiene que ver con crimen organizado, que tiene que ver cómo combatirlo. Lo primero que hace un ministro del Interior es creer que es el número uno de la policía. Y no es así, ese es un error enorme. La policía termina cooptando al ministro y se han cometido errores grandes en el Ministerio del Interior. Y el primero, a mi juicio, viene de más de 20 años, que es nombrar jefe de policía que sean policías. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que tener otra mirada también. El Uruguay no tiene mucha gente que sepa de seguridad, pero estoy seguro que si empezamos a buscar, puede haber gente que sepa de seguridad. Y que los jefes de policía departamentales no necesariamente tienen que ser policías. Ese para mí es un primer error, porque requiere una mirada diferente. Después, el otro error que hay es que seguimos en una forma muy complaciente, decir, no, en Uruguay hay ciertos problemas que no tenemos, los problemas están ahí. Recién hablaban del tema de los contenedores. El combate al lavado de dinero en Uruguay
es un combate que se está haciendo con un fuego, prácticamente un bosque con un bomberito. O sea, no tenemos recursos, no tenemos estabilidad en las políticas. El tema de financiamiento por partidos políticos es un tema gravísimo, porque en definitiva, si no hacemos algo ahí, nadie puede asegurar en Uruguay hoy que el narcotráfico no esté financiando algún político en Uruguay. Nadie lo puede asegurar. Yo no puedo asegurar que sí, pero nadie puede asegurar que no. Y por tanto, me parece que o cambiamos la lógica con una lógica de seguridad, pero no policial, y con inteligencia. En Uruguay no se está haciendo la inteligencia de los grupos criminales que existen. Teníamos a Moravito en Uruguay y nadie en Uruguay sabía. O sea, es alarmante ver con la, yo diría, candidez que el sistema político está atacando este tema. Es realmente infantil, y yo te diría que además de infantil es de una inconsciencia absoluta. Y creo que Santiago recién lo decía y me parece que es muy justo. Esto no solo es aplicable a Heber, es aplicable también al gobierno anterior. Y va a ser al que viene si las personas que se llaman expertas en seguridad siguen siendo las mismas. Porque estamos abordando el mismo tema con la misma herramienta y está mal. Martina. Sí, estoy de acuerdo, pero además me parece que es importante destacar lo que decía Santiago, ¿no? Tenés un ministro que es un crack para responder cosas y chicanas, pero yo no quiero un excelente político, ¿no? Yo quiero una persona que pueda pensar el problema desde el problema. El tipo se sienta y da notas periodísticas y va al Parlamento a eso, a ser un parlamentario más. Y no te las interpelaciones, es cierto que hace ¿no? gala de sus años y sus experiencias como parlamentario, ¿no? Se siente muy cómodo, se siente cómodo. Está en su casa y habla como si fuera un parlamentario cuando te apuntaron 2 veces para ser ministro. Hace la interpelación él, al revés. Interpela. Jactó alguna vez de eso, ¿no? Sí. Que era él el que interpelaba al que lo interpelaba, perdón. No, pero es verdad, porque él va en realidad a hacer una especie de show de disfrute cuando no hay cierta conciencia de la gravedad de lo que te están planteando. Y estoy de acuerdo con Neco también de que hay por ejemplo eso, ¿no? Que tenemos un retroceso en política de lavado de activos, ¿no? O sea, hicimos modificaciones en la ley de urgente consideración sobre los montos y los topes que se pueden hacer transferencia. Ahora no tengo necesidad de declarar si le doy a Agustín $100.000 acá, no tengo por qué, o sea, hemos achicado el control que tiene el Banco Central y los bancos sobre distintos tipos de transferencias. Entonces eso, me van a decir que no lo podemos asociar. O sea, estamos hablando de que tenemos... además, muchas de las muertes están asociadas a prestamismo, a distintas modalidades, y vos decís, bueno, pero no, estos se matan entre ellos, se matan entre bandas. Sí, no, capaz que es una persona que pidió un préstamo y no pudo pagarlo y no es un ajuste de cuentas, ¿no? Eso no es un ajuste de cuentas, eso es entonces ahí tiene que tener respuestas, y el tipo no tiene respuestas, entonces viene a agrandarse al Parlamento, a decir que no le perdonamos el éxito. Básicamente es eso, ¿no? Es a tomarnos el pelo. Y no tenemos nadie que se ponga en un rol. El gobierno, la calle Pou no tiene a quién poner ahí. Lamentablemente fue por la pérdida de Larrañaga, ¿no? Pero no tienen a quién poner. Si sacan a Heber, pusieron a Heber porque es un político de confianza de la calle Pou. Pero ¿a quién pones de ministro? ¿A quién pones a conducir estas conductas? Y Sanjurjo está bien, es un técnico, es un experto, pero es un técnico. Y también es como no tiene la total confianza del sistema para el que está trabajando, la policía, hay que hacer referencia al coordinador, ¿no? De ese grupo de seguridad, que recordemos, es un grupo que está estudiando medidas y evaluando medidas a mediano y largo plazo, para combatir el delito a mediano y largo plazo, donde tampoco ahí uno ve las medidas y dice, bueno, por suerte, ¿no? Ojalá que se pudiera encarar este tema. Tampoco hay gran o 100% consenso en esa estrategia, ¿no? No, yo... A ver, entiendo el tema político y obviamente el ministro es el responsable político y es razonable la movida política. No... Yo no veo ningún problema particular de la gestión esta. Bueno, puede ser alguna cosa, alguna declaración. Me parece que claramente es un problema que es mucho, mucho más grande
Y en particular yo creo que el abordaje del crimen organizado es lo que todavía parece que nos está que no estamos teniendo la conciencia que deberíamos. Creo en ese contexto que el rol que está teniendo Diego Sanjurjo, el llamado a todos los partidos, la participación de todos los partidos, con los problemas que ha tenido, ¿no? El primer día Leal llegó a podrir el cumpleaños, ¿no? Llegó a la reunión esa que era, vamos a pensar en cancha grande, largo plazo, llegó a romper la torta de los globos y después pasó todo lo que pasó con Leal y bajó muchísimo el perfil, pero me parece, a ver, si hacemos el análisis político de la situación, creo que está faltando un poquito de nivel y grandeza de todos lados. En particular, a mí me preocupa el abordaje de Guaidó. En Uruguay están pasando algo que parece contradictorio, que es, tenemos, en Montevideo tiene ya tasa de homicidio. Yo había llegado a ser un año muy malo, el 18 o el 19, la segunda capital con más homicidios de Sudamérica, después de Caracas. Le habíamos ganado todo el resto, una locura. Después pasamos a la tercera o la cuarta, pero tenemos más homicidios que Buenos Aires y que Santiago de Chile, siempre, todos los años, cualquier año que se lo mide. No importa quién está gobernando. Tenemos un problema, y eso es un Montevideo muy fragmentado. Un Montevideo que una parte tiene muchísimos homicidios, pero también pasa que viene gente a vivir y se va a vivir a Carrasco y dice, no, a mí lo que me encanta acá es la seguridad. Y es barro, yo la verdad que salgo a caminar, no pasa nada, estoy tranquilísimo. Y lo dice, y es lo que siente, y al final... Y es verdad, un homicidio que no está vinculado con un problema de relaciones interpersonales en Carrasco, o que no está vinculado en dos personas que ya se conocían, es muy raro. Entonces creo que están combinadas esas dos cosas. Ahora, y lo que decía Martín hace unos minutos, en cualquier día de estos se mezclan las cosas. Cualquier día de estos, si sigue creciendo el fenómeno del crimen organizado, podemos tener secuestros express, podemos tener otro tipo de delitos, que es lo que ha pasado en otros países, que esto empieza a crecer. Por eso es que me preocupa muchísimo, y por eso que más allá del tema de la gestión, de lo puntual, del homicidio saludo iniciativas que tratan de levantar un poco la mirada. Es verdad, capaz que Sanjurjo no tiene todo el peso político que nos gustaría, pero me parece que está liderando un proceso interesante, que no es el final de nada, claramente, pero bueno, es otra forma de abordar esto que me parece un poco más atinada. Estaba mirando algunos mensajes de los oyentes. Queda Santiago, ¿no? La segunda intervención de Santiago, pero dale. A ver, para mencionar algunos, Rosario señalaba, bueno, la criminalidad es un síntoma, el pico del estado de la sociedad en general que se inicia en la primera infancia. Por ahí habría que empezar, dice ella. Carlos apunta, claramente muchos homicidios se conciben desde la cárcel, pero nadie le pone coto al tema carcelario, nadie le pone freno porque el costo político sería alto. De abordar el tema tendrían un motín por semana, dice. Bien, ahí son visiones, las dos de alguna manera compartibles. En el fin de semana también se publicó otra nota vinculada al rol, digamos, de las organizaciones criminales en los barrios, exacto, más carenciados, ¿no? Exacto, en cumplir un rol social en los barrios más, digamos, que tienen mayores vulnerabilidades de la zona metropolitana en particular. No es casual digamos, el rol creciente que tienen las organizaciones criminales en esos barrios. Tiene que ver también con un retiro de buena parte de algunos de los dispositivos más pensados territorialmente que se tenía de buena parte de las políticas sociales, que van dejando espacio a que otros lo ocupen, y si queremos tener políticas digamos, de primera infancia, como la que planteaba el oyente, más profundas, políticas de protección social con más llegada en las zonas donde el Estado es más débil y que por tanto están avanzando estas organizaciones criminales, vamos a tener que repensar también cómo asignamos recursos a esas políticas, y es algo que creo yo que está completamente fuera de la agenda de este gobierno. De hecho, no ha estado, y si ha estado en el formato contrario. La primera infancia fue prioridad en la rendición de cuentas del año pasado, fue de los temas que tuvo más recursos, y voy un poco más. La reforma de la seguridad social, si algo que tiene, como no existe discurso pro infancia, de reforma de proteger la infancia, con la seguridad social siguiendo su trayectoria como venía. ¿Saben cuál es el único impacto que tiene a partir de mañana, del día que se aprobó durante 20 años la reforma de la seguridad social en términos de la pirámide poblacional? ¿A qué población afecta? Ninguna que tenga que ver con los niños.
No, que tenga los niños no. La única que durante 20 años efectivamente se va a dar, absolutamente ninguna de las disposiciones que están planteadas afectan a los niños. Y además de eso, que de hecho, si hay espacio fiscal, se gasta en la población, de hecho, aumenta el gasto en los sectores, digamos, más envejecidos de la población, lo cual puede estar bien o no, pero no diga que eso fue para hacerle espacio a los niños. Y además es así, efectivamente. Rendición de cuentas, lo de primera infancia, seguimos sin saber cuál es el efecto porque la pobreza infantil aumentó. Entonces es como que es muy difícil saber cuál es el efecto del eslogan de la rendición de cuentas del año pasado, porque en definitiva, esperemos esta rendición de cuentas, pero en definitiva no hemos tenido novedades en cuanto si vos mirás los indicadores, aumentar la pobreza infantil, cada vez son más niños bajo la línea de la pobreza incluso entonces es como que no sabemos en qué se gastaron esos millones de dólares que prometieron el año pasado. Podemos discutir ampliamente, creo que está lejos de ser el énfasis de la primera infancia, pero bien. A raíz del mensaje que yo leía, hacías el vínculo con la retracción del Estado de determinados... Sí, totalmente, de ciertos planes y programas y apoyos que tienen que ver directamente con incluir personas que trabajan en territorio en estos temas, que me podrán decir capaz que se le subieron 5 pesos la tarjeta no sé cuánto y eso fue 3 millones más la pandemia y que no sé qué, no sé cuánto, puede ser, pero eso no implica, eso está muy lejos de aumentar la presencia territorial del Estado en las zonas donde no hay ninguna iniciativa que realmente atienda, digamos, a ese fenómeno de esa manera. Pero volviendo, digamos, al tema central que tiene que ver con la inseguridad, con la seguridad, con las políticas, yo tampoco, Agustín, coincido que haya sido una gestión que no hizo nada mal. De hecho, cambió a la mitad de la cúpula policial. Arrancó diciendo que el tema era apoyar a los policías que estaban, los pararon a todo alrededor del presidente, y de eso, si agarrás un marcador y los tachás, quedan la mitad. Entre otras cosas, porque buena parte de esos están implicados en causas criminales vinculadas al caso Astesiano. O sea, no solamente cambiaron ya la mitad de los que habían puesto originalmente, que supuestamente todos era con apoyo político, sino que además hay problemas de corrupción en las cúpulas que se colocaron, que cayeron con el caso Astesiano. Entonces, a ver, si no asumimos que tenemos problemas, está bien, tenemos que ir a discutir las cosas más de fondo para no enfrascarnos en en esta colección de miniaturas de temas. Vuelvo al punto de lo general, pero también, tenemos hay graves oyentes que preguntan, a partir de eso que señalabas, dice, por ejemplo, este mensaje dice, ¿y el rol social benefactor de las organizaciones criminales empezaron hace 3 años? No, para nada. Es una estrategia de largo plazo y no empezó en Uruguay tampoco. Es a lo largo y ancho, de América Latina y del resto del mundo. ¿Quién no escuchó las historias cuando los que trabajan en los barrios, que cuando se acercan Reyes, Navidad, reparten redes vinculadas al narcotráfico, reparten juguetes para los niños? Gustavo Cita dice, en el año 2005, cuando Estados Unidos apoyó el Plan Colombia, la DEA advirtió a Uruguay de que el narcotráfico se corría al sur, Uruguay incluido. Y los políticos se reían y contestaban que el imperio no se metiera en asuntos de Uruguay. Ahora, Agustín, ¿vos querías contestar? No, una referencia, sobre todo el tema de la primera infancia, que sí, me parece que ahí está la clave. Me parece justo. Uruguay tiene un gasto público históricamente sesgado a los sectores más altos, a los sectores más altos años, más viejos, en particular por un sistema de cobertura de vejez que es muy bueno, que hace que tengamos una vejez del 1,5%, una pobreza en la vejez del 1,5%, pero que obviamente lo que gastamos en los sectores etarios mayores es infinitamente mayor que los más chicos. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Me parece que la referencia de no se suena, me parece que en este gobierno las medidas que se tomaron van no es revolucionario, no cambió la estructura del gasto público, no estoy diciendo eso. Pero en eso estamos de acuerdo. En eso también estamos de acuerdo. Vamos, no hubo cosas como, a ver, ¿qué deterioró esto? La ley de los cincuentones, la reforma de Murro del 2008, eso fue la profundización brutal de este patrón de gastar en los viejos. Y lo que hizo este gobierno con la reforma de la seguridad social es limitar en el largo plazo, moderadamente, moderar el gasto en vejez, porque no hay ninguna
ninguna forma de que uno pueda priorizar y poner más plata abajo si seguimos con la trayectoria que veníamos. Y en la rendición de cuentas del año pasado hubo una presión muy nítida a los CAIF, también plata para ANEP, plata para la infancia. Se está gastando en transferencias a familias con hijos, con niños, hijos chicos, bastante más que en el gobierno pasado. Vamos suave, en serio. No, es muy en serio que el año que viene aumenta el gasto, justamente se profundiza el gasto, y durante 20 años el cambio va a ser en el IAS que después en 20 años veremos qué pasa con el otro, que además hay que ver las cuentas. Y cierro con esto. Sobre la referencia de Martina a la pobreza infantil, ojo con sobreanalizar los datos por semestre. Si vamos en eso, el último semestre del 2022 tuvo una baja importante, la pobreza infantil muy importante. Vamos a no sobreanalizar año a semestre a semestre. Yo creo que en eso ni las muestras lo permiten. Vamos a esperar un poquito a ver qué va pasando con esas cosas. Ya venimos, hay más temas para discutir en la tertulia.